Estimada profesora, un cordial saludo. Mi nombre es Diego Alejandro Arias. Eh, por medio del presente video, quiero dar cumplimiento a lo solicitado por la rúbrica de evaluación correspondiente a la fase 4, identificación y y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Mi nombre es Diego Alejandro Arias. Actualmente pues estoy inscrito al programa de Administración de Empresas. Pertenezco al CEAC de Osquedad Risaralda. En la presente actividad se observa la clasificación de los contratos privados y su correspondiente definición. Asimismo, se dan a conocer los principios que se aplican en los contratos privados por los cuales se da la contratación en Colombia. Teniendo en cuenta esta estructura y la temática aquí estudiada, es útil para todos los procesos de contratación que se deban realizar o que nosotros como profesionales más adelante quizás pues nos podamos especializar en esta área, pues lo podamos tener en cuenta y tengamos como los conceptos someramente que comprenden la temática. Objetivo general: identificar los aspectos y la clasificación de los contratos privados en Colombia y de esta manera identificar su aplicabilidad. Objetivos específicos: conocer la clasificación de los contratos privados en Colombia, identificar las consecuencias que se producen a causa del incumplimiento de un contrato privado, comprender la diferencia que existe entre lucro cesante y daño emergente, indicar los principios que se aplican en los contratos privados. La presente actividad solicitaba identificar los contratos privados, que comprenden contratos civiles, nominados y nominados, comerciales y laborales, clasificación de los contratos por cada una de las especialidades, y explicar cada tipo de contrato consultando pues las fuentes y el material aportado. Entre ellos tenemos contratos civiles, que son un acuerdo entre dos o más partes voluntarias que crea o transfiere derechos o obligaciones. En otras partes, contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les denomina. Y existen varios tipos de contrato de este tipo, como pueden ser los contratos de compra-venta, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento, los contratos de depósito, entre otros. En los contratos innominados son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley, porque por contener los elementos generales de cualquier contrato, surte efectos entre las partes que se suscriben en relación con las obligaciones principales que surgen tras su celebración. Los contratos comerciales son acuerdos entre dos o más partes mediante el cual éstas se comprometen a realizar o no realizar ciertas cosas y que las dos partes pues están de acuerdo al momento de pactar dicho contrato. El contrato laboral: acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que se ofrecen sus servicios al empresario a cambio de un salario. Todo trabajador por cuenta ajena debe tener un contrato laboral en el que se especifique la relación con una empresa o el autónomo en el que trabaja. Esto se da pues cuando uno quiere un contrato con un empleador que ellos, a cambio de uno prestarles pues el servicio, ellos le dan a usted un salario, una bonificación, ya pues como lo quieran denominar. Clasificación de los contratos comerciales: contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete con otra a cumplir una obligación. En los contratos también dos o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación, y de ahí que los contratos tengan unas características especiales. En ese caso, el contrato puede ser unilateral o bilateral. Existe el contrato unilateral, contrato bilateral, contrato gratuito, contrato oneroso, contrato principal, contrato real, contrato solemne, contrato consensual, contrato conmutativo. La clasificación de los contratos laborales se da por contrato por obra o labor, pues este se da cuando en el caso de una organización pues contrata determinado personal y es específicamente pues como empleados, colaboradores en misión, que cuando terminan pues la actividad
específica para la cual fueron contratados, pues ya le dan por terminado el contrato. Contrato de trabajo a término fijo se caracteriza por tener una fecha de inicio y una fecha de terminación que no puede superar los 3 años. Encontramos también el contrato de trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual y esto pues conlleva a que este contrato se dé por terminado en cualquier momento. Contrato de aprendizaje es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica, práctica en una entidad autorizada a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio. Esto se da pues cuando una persona, en el caso de nosotros que estamos estudiando, que una empresa, una organización nos da pues como la posibilidad de que nosotros podamos aplicar los conocimientos que hemos adquirido pues allá en el entorno mediante el proceso que se realiza. Está el contrato temporal ocasional o accidental. Eh, Está el contrato, perdón, sí, el temporal ocasional o accidental en el Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor a 30 días. La rúbrica también pide identificar las consecuencias que se producen por el incumplimiento de contratos privados y esto da lugar pues a indemnizaciones por la parte que llegue a incumplir el contrato que se ha pactado. Relaciona y presenta el estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. Está el principio del abuso de derecho, principio de la costumbre, principio de la consensualidad, principio de la buena fe, principio del error común, principio de la imprevisión, principio del enriquecimiento sin causa, principio de la relatividad, principio de la autonomía de la voluntad. Solicitaba también analizar la diferencia entre el lucro cesante y daño emergente. La diferencia que existe entre el lucro cesante y el daño emergente consiste en que el lucro cesante son las ganancias que se dejan de percibir, que deja de percibir una persona determinada como consecuencia directa de una situación que se haya presentado. Y el daño emergente hace referencia a las pérdidas o el daño real y verificable que, que dé lugar pues a una reparación o a una indemnización por los daños causados. Define y explica la responsabilidad civil contractual. Lo encontramos pues acá en esta parte. Que la doctrina definió la responsabilidad civil contractual como el resultante de la falta de ejecución o la ejecución defectuosa retardada de una obligación estipulada en un contrato válido. Y la responsabilidad civil extracontractual, también conocida como delictual o quiliana, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, ya que provenga de un delito o de un ilícito de carácter civil. Muchísimas gracias por la atención. Saludos.